A la hora de presentar un sermón no vamos a ir a hacerlo allá a poder improvisar, no vamos a ir a hacer esto a la improvisación, sino que tenemos que hacer un mapa que nos guíe para poder nosotros presentar aquello que nosotros ya estudiamos anteriormente. A esto se le llama bosquejo, que es una exposición de una idea o un plan en sus líneas generales. En este caso es la exposición del sermón lo que vamos a llevar. No es que vamos a llevar el sermón escrito y todas las palabras que vamos a decir. ¿Qué es lo que debe llevar el sermón en sí? Es el bosquejo que vamos a presentar. Son las ideas principales que lleva este documento, el cual vamos a llevar en un papel en escrito o ahora que están las computadoras podemos llevarlo ahí. Lo que el bosquejo en realidad tiene es el tema del sermón el cual vamos a presentar. Lleva palabras clave de la introducción y tanto de la conclusión. Lleva citas, versículos bíblicos que contengan la referencia y unas palabras clave a la par de ese versículo, que es así, no es un resumen en realidad, sino son palabras claves al analizar esos versículos. Y no debe ser lo que dice el versículo en realidad. Debe contener muy poco espacio el resumen tanto de la introducción como de la conclusión, ya que la introducción se repasa anteriormente para poder luego presentarla. Debemos repasar antes de predicar un sermón con eficacia. La palabra bosquejo debemos saber de que viene del catalán bosquejar, que es cortar un árbol para poder trabajarlo desde sus inicios. Entonces, trayendo esta explicación al sermón, significa que este bosquejo es lo principal, la idea que nosotros hemos manejado, lo que hemos estudiado, lo primero que hemos hecho para luego presentarlo a las demás personas. Esto es lo primero que hacemos antes de predicar el sermón. En forma general, en las obras pictóricas, que son las obras de pintura, el bosquejo es la primera traza, el primer diseño que se hace en cualquier también producción de la creatividad humana. Ahora, el bosquejo es la primera materialización de la idea del autor de ese sermón. Recordemos que no somos autores de la Biblia, sino que somos los expositores de ella. Sin embargo, se nos llama autores también del sermón porque lo estamos elaborando nosotros también. Para el bosquejo en el sermón temático debemos auxiliarnos con diferentes herramientas como las concordancias, los índices, los semilleros, los diccionarios bíblicos mayormente. Debemos buscar textos a través de las concordancias, porque para eso son que hablen de una palabra en particular y los textos que nos van a mandar a ella, y los índices también donde van a aparecer ahí. El semillero, el cual nosotros con nuestro estudio personal presentamos temas en un cuaderno y vamos sacando las citas que vamos encontrando. Vamos a hablar de un tema en particular y vamos a usarnos del semillero, vamos a ampararnos en el semillero también. Debemos ver el contexto de las citas en el semillero también. Podemos tener un tema en especial, por ejemplo, que hable de Dios, pero puede hablar acerca de los atributos de Dios, o citas que hablen de el amor de Dios y diferentes cosas que pueden salir en este tema. Así que puede hacer dos cosas. En el estudio del bosquejo en el cual usted va a elaborar, puede hacer dos cosas. Puede hablar de varias cosas, de un tema en general, de varios aspectos que se presentan, como lo veníamos hablando acerca de Dios, que tiene los atributos de Dios, la obra de Dios, la naturaleza de Dios, la eternidad de Dios. O poder presentar también, por ejemplo, la misión de Dios, el trabajo de Dios en diferentes ramas. Por ejemplo, la misión de Dios en la tierra, en el cielo, en cada corazón, en cada época. Podemos hacer esas dos cosas. En el sermón expositivo debemos analizar los textos, y a pesar de que se vaya analizando los textos, debemos sacar pequeños subtemas que sobresalgan de los mismos textos. Puede ser que estos textos no tengan explícitamente esos temas, pero nosotros podemos sacar temas que sean analíticos respecto a los textos que hemos sacado, esos subtemas que vamos a presentar, y deben ser creativos a la hora de exponerlos. Por ejemplo, en Génesis 1 nos muestra la creación de Dios y debemos dividirla en 7 partes, porque en 7 días hizo la creación. Por ejemplo, el número 1
que Dios es un Dios de orden porque separó las tinieblas de la luz. El número 2, un propósito de separar las aguas, porque Dios lo hizo con un propósito. El número 3, el primer hogar de la tierra, cuando Dios separó las aguas de lo seco y generó los árboles donde Adán y Eva vivieron primeramente. Y en el sermón textual debemos analizar las palabras, los contextos en los que se dicen los textos, las citas aparentemente contradictorias para poder hacer una declaración de esos textos, los datos relevantes que pueden salir, que pueden ampararse en diferentes informaciones que usted encuentre, citas inspiradas por los hombres inspirados de Dios, las noticias, y hacer los subtemas en forma de preguntas. Por ejemplo, en Juan 1.1 nos habla acerca de que el verbo se hizo carne, y el primer subtema podría ser ¿a qué principio hace referencia? Porque dice que en el principio era el verbo. En el número 12 podríamos presentar qué es un verbo. En el número 3, cómo traducen otras versiones la palabra verbo. Y el número 4, por ejemplo, bajo qué contexto está utilizada esta palabra. Salen muchos subtemas dentro del primer tema en especial, el cual estamos mirando y el cual nosotros podemos desglosar. Y esto lo vamos a analizar en el bosquejo. Recordemos, palabras claves, citas, subtemas son las cosas que entran en el bosquejo. Así es que suscríbete y que el Señor te bendiga.